Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar de mi maldad. Me libertó mi Salvador, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó mi Salvador, me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos vi brillando este cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Quise comenzar esta noche con la letra de esta canción. En los peligros y en la aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró. Y el tema de hoy amerita que hablemos de esto, que la gracia del Señor siempre nos está librando cuando nos ponemos en su voluntad, cuando le pedimos a Él que cada día nos dé discernimiento para conocer su voluntad, obedecerle, ser hijos fieles. ¿Cómo te va? Muy bien. Mi vida. Para mí este himno es un himno muy significativo. Siempre lo fue. Y cada vez que lo canto, cada vez que lo escucho, tiene una profundidad cada vez más intensa en lo que es la gracia del Señor, el cuidado del Señor. Y a medida que vamos madurando, a medida que vamos creciendo, día con día vamos conociendo más de esa gracia, de esa misericordia, de ese amor de Dios, que es algo extremadamente significativo, que va más allá de una comprensión estrictamente natural, sino que tiene un contenido profundamente espiritual. Para mí es una gran bendición poder unirme a esta letra que expresa, externa, esa maravillosa gracia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que, muy bien, muy bien. Amén. Amén. Bien. Hace 2 días, el martes, habíamos hablado de poder compartir, conversar acerca de un tema que parece que está dando preocupación a muchos hermanos, muchas hermanas, en varios países. Es algo que se repite, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en países latinos, que es acerca de si está bien participar en las rifas, aunque sean
por causas buenas, por causas nobles. Entonces, estuvimos conversando un poquito sobre esto, estuvimos charlando un poquito también con los hermanos de la congregación, informándoles, hablándoles acerca de la doctrina, estuvimos enseñando primero a nuestra congregación para poder aclarar algunas dudas aquí. Así que, bueno, lo primero que nos llamó la atención, básicamente, que el juego de azar implica poner dinero con la esperanza de ganar mucho más dinero, ¿sí? O sea, la ley del menor esfuerzo, o sea, poner poco dinero para ganar más dinero, ¿sí? Y con el resultado que depende exclusivamente de la suerte. Así que, básicamente nosotros comprendemos que eso es un juego de azar y que la palabra del Señor no nos habilita con eso. Pero bueno, ¿qué es, José, lo que nos podés enseñar en esta noche acerca de lo que la Biblia dice que debemos hacer antes de meternos específicamente en los juegos de azar y todo eso? O sea, ¿qué es lo que la Biblia dice que debemos hacer nosotros los cristianos? Bien, es muy buena pregunta. Obviamente que para aquellos quienes tenemos la Biblia como nuestra fuente de autoridad y nuestra fuente de práctica, es lo que va guiando nuestro diario vivir, ¿no es cierto? Entonces, la Biblia en ese sentido nos pide que podamos confiar absolutamente en el Señor y en su providencia. Entendiendo que tenemos que estrictamente confiar en la providencia que viene de parte de Dios, entonces ahí las cosas cambian, porque justamente el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, podemos mirar ese texto, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, partiendo de esa premisa, nuestra confianza está en la providencia que viene de nuestro Señor. Y con esto podemos decir que Dios nos da todo lo que necesitamos, no todo lo que queremos. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero realmente yo necesito más. Y puede ser muy legítimo. El punto está en que es esto lo que hoy Dios nos provee, y es allí donde está tratando y trabajando con nosotros para que nosotros podamos depender más del Señor. La palabra en Génesis capítulo 3, versículo 19 dice este famoso texto, que ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Bien? Entonces, no hay cabida para digamos, esta manera de poder manejarnos a través de los juegos de azar. Hay mucho más para seguir platicando en esto, pero el núcleo en corto para el cristiano de a pie es entender que el Señor nos va a proveer conforme a sus riquezas en gloria. Y esto es un trabajo espiritual. Fíjate, Celina, que cada vez que nosotros tuvimos la confianza de la providencia del Señor, esto en forma personal y también en el ámbito de la iglesia, hemos visto cómo Dios providencialmente y milagrosamente ha provisto. Mientras que cuando nos manejamos por el temor, hemos cometido muchísimos errores. Sí. Y esto es algo que nos ocurre a nosotros, nos ocurre a todos, ¿no? Pero el tema está en esa providencia que viene de parte del Señor. Así que, digamos, el punto de inicio tiene que ver con el confiar en nuestro Señor o, digamos, tener otras alternativas. Sería ese el tema. ¿Cómo lo ves? En Efesios nos habla acerca de que debemos trabajar, o exactamente lo que vos te estabas hablando, de trabajar duro. En Proverbios nos habla acerca de que debemos ser ahorrativos, administrar responsablemente lo que el Señor nos da. Estas son cosas que el Señor nos dice que debemos hacer. En cuanto a lo que la gente dice que es para algún bien en especial. Una de las cosas que, por ejemplo, Jenny de México me había comentado, era que surgían temas como estos dentro de la iglesia, por necesidades. ¿Sí? Yo no creo que surja de algún corazón malvado que quiera llenar sus bolsillos en cuanto a eso, pero sí
como sabemos que el diablo es el padre de las mentiras, y empieza con una pequeña cosita a meterse en la iglesia, resulta que eh, ella estaba viendo que en México había muchas iglesias, o algunas iglesias, vamos a decir algunas iglesias, que empezaban a hacer rifas porque hacía falta dinero para Claro. lo que sea de necesidad dentro de la iglesia. Por eso te decía que se estaba bien participar de rifas cuando son causas buenas. Otro caso, por ejemplo, otro caso que nos plantea una hermana muy, muy, muy querida para nosotros, que alguien muy allegado a ella, un familiar, le había venido a vender una rifa para una necesidad, porque el hijo no tenía trabajo. Entonces, ella sabe que no tenía que participar de eso, pero igual le dio dinero y le dijo, yo no elijo el número, no quiero saber nada con eso, pero igual te doy. Bueno, Entonces, tuvimos fíjate, una conversación respecto a eso. claro, Claro. sí, fíjate, Celi, que esa actitud sería una actitud sabia. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay situaciones en donde queremos colaborar, pero en Romanos capítulo 12, versículo 13, el apóstol Pablo dice, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, Ujú. de repente el compartir es algo que es significativo. En ese sentido, la podemos librar en momentos donde tenemos situaciones donde gente bien intencionada, que es no cristiana, quiere hacer un bien común. Entonces nosotros podemos participar de ese bien común sin participar en la rifa de lo que se está haciendo. De esta manera podemos mostrar la compasión, podemos mostrar el amor de Dios y obviamente que sería una forma sabia de poder interactuar con las necesidades que de repente puede haber dentro de un ámbito no cristiano. Tal vez el núcleo de todo esto tiene que ver con nuestro corazón. Si nosotros vamos a depender de un beneficio de justamente un juego, que es un juego de azar, un juego que la Biblia justamente no lo acepta como tal, entonces estamos hablando de la ausencia de nuestra dependencia del Señor. Y es Claro. ahí donde juega lo más importante. Ahora, cuando nosotros queremos ayudar a alguien dentro de nuestra comunidad, que son gente no cristiana, dentro de la gente bueno, que está haciendo cosas buenas, pudiésemos de alguna forma no tomar ese número o esa rifa o lo que fuese, esa lotería, no sé, lo que fuese, y de repente poder dar el dinero ayudando al necesitado. Bien, esto es dentro del ámbito, digamos, de las cosas regulares que nos pasan fuera de la iglesia. Ahora, el tema de la iglesia, eso es otro tema. Eso es otro tema, ese es otro punto. Porque cuando yo entiendo que la providencia viene del Señor, entonces tengo que entender cuál es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es hacer discípulos. Muchas veces se habla de la visión de la iglesia y todo esto. Y la iglesia no tiene muchas visiones. La visión es Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. La labor de la iglesia no es hacer tacos, pupusas, empanadas, ¿me explico? No es hacer todo eso. Entonces, de repente, lo que bien intencionadamente, muchos hermanos dicen, bueno, vamos a acudir a esta labor, a esta, digamos, aún a este tipo de acciones, para recaudar para un bien común, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia. Pero aún así, el punto es que estamos desenfocados porque la providencia viene de parte del Señor, de la generosidad de cada uno de los hermanos con sus donativos, estábamos hablando dentro de un ámbito cristiano, con los diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas que nacen de una actitud de reconocimiento que todo proviene de parte de Dios. Entonces,
en esa acción de poder entregar algo en el alfolí, en el lugar donde se dejan los donativos, no es una limosna, sino que tiene que ver con parte de mi vida, va parte de mi vida en ello, ¿no? De esa forma, de esa manera, se puede atender a las refacciones del templo, al sostenimiento del templo, al sostenimiento de los religiosos, como lo dice el Antiguo Testamento, y al mantenimiento de las viudas, como lo hemos hecho nosotros en la congregación por bastante tiempo. Entonces, entender eso, Celi, nos ayuda justamente a poder enfocarnos. ¿Bien? Sí. El tema es que se cae en el error, o sea, lo bueno se les hizo malo y lo malo se les hace bueno, es lo que el cumplimiento de la palabra, ¿no? Claro. Porque no tendría que haber necesidad de que se llegue a las rifas si la congregación entiende exactamente este principio espiritual, que en este tiempo de gracia, después de Jesucristo, el piso es el diezmo y no el techo. El tiempo en este tiempo de gracia, después de que Jesús ascendió a los cielos, que vivimos en el tiempo de gracia, nosotros deberíamos ofrendar y diezmar sin necesidad de que haya necesidades en la congregación, de que alguien nos pida. Esto es muy, muy regular en nuestra congregación, que se habla acerca de esto, los hermanos lo saben. Entonces, no tiene que haber una necesidad para que los hermanos lleguen a esto de necesitar vender una rifa o hacer una rifa o una venta de platillos para cubrir los gastos de la iglesia. Eso queda claro. Ahora, el tema de los juegos de azar también queda claro para los cristianos. Ahora, yo quisiera que nos enfoquemos en este tiempito, ya se nos fueron casi 20 minutos. Wow. Quisiera que nos enfoquemos en esto. Una conversación que yo tuve con una hermana con unas hermanas el día domingo es acerca de esto. La palabra del Señor nos da discernimiento. Nosotros no hablamos acerca de consejo humano, no damos consejos humanos, no damos estructuras humanas. Lo que entendemos es que necesitamos comprender que la Biblia, cuando se hace carne en nuestra vida, nosotros vivimos la palabra de Dios. Entonces, no es muy difícil, o no debería ser muy difícil, cumplir la voluntad de Dios. Debería ser casi natural, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos discernimiento de la Biblia, o para vivir, el discernimiento nos lo da la palabra del Señor, hay cosas que nos damos cuenta sin necesidad de ir a preguntarle a nadie, porque el Espíritu Santo es el que nos dice qué debemos hacer. Entonces yo le hacía esta comparación. La palabra del Señor dice que debemos ayudar aquel que da fruto con su trabajo, no aquel que pone su corazón en los juegos de azar. ¿Por qué? Porque su corazón tiene ambición, porque los juegos de azar es poner menos dinero o menos esfuerzo para ganar más, ¿sí? Entonces, cuando el corazón de la persona está puesto en esa, ¿cómo se puede decir? Ese corazón Sí, avaro, en ganar más, en no trabajar, en no hacer esfuerzo, entonces, ese es el discernimiento que el Señor nos da. Entonces, yo le hacía esta comparación. Si viene alguien y te ofrece un platillo con el que trabajó, sudó, puso su esfuerzo, su tiempo, invirtió dinero y pide en retribución de ese trabajo, pide una ayuda, eso es una cosa. Pero la otra es apoyar una rifa. Entonces ahí somos partícipes, no sé qué están compartiendo, pero ahora lo voy a leer. Somos partícipes sin querer del pecado de los juegos de azar. Entonces, esa es la diferencia que tenemos que tener como cristianos. ¿Cuál es nuestra actitud como cristianos? Es corregir a aquella persona cristiana y no cristiana, corregirla para decirle, eso no está bien, porque Dios no bendice los juegos de azar. Me gusta lo que puso Alex. Dice, no cabe duda que hay muchas cosas que no tienen nada de malo, Claro. pero no tienen nada de Dios. Claro, Ejemplo, las rifas. Entonces, exactamente. Entonces, lo bueno parece malo. Fíjate, vos le decís a un hermano, pero hay que diezmar y hay que ofrendar, y pero les parece malo. Pero apoyar una rifa no. ¿Por qué? Porque se está ayudando a una causa.
Lo bueno se les hace malo y lo malo se les hace bueno. Entonces, el discernimiento que nos da la Biblia es con lo que actuamos. Entonces ahí se nota de Sí, qué estamos hechos. ¿Estamos hechos de palabra o estamos hechos de consejo humano? Ahí es donde echamos luz el domingo cuando hablábamos con las chicas acerca de eso. Entonces, cuando nosotros comprendemos lo que significa los juegos de azar, no nos tenemos que mover de ahí. Cuando comprendemos lo que significa una rifa, que es poner el corazón en la suerte y en conseguir más dinero a cambio de menos esfuerzo, eso no lo apoya el Señor, no está dentro del cuadro del marco bíblico, tampoco debemos participar. Y cuando entendemos que debemos apoyar al que trabaja con esfuerzo, porque eso es lo que bendice al Señor y más aún a los cristianos, entonces ahí es donde ponemos nuestra ayuda. Pero debería ser un marco muy fuerte aquello de que nosotros entendemos que las ofrendas y los diezmos no deben faltar en la congregación donde Dios nos puso. Por eso es que sí. el corazón de la gente se va. Entonces quieren, En la generosidad claro, Claro que también, Celina, que lo que hemos visto vos y yo es que hay una revelación progresiva en la vida de los hermanos, en la vida de los cristianos, y la generosidad se va dando en función de su madurez en la fe, de su comunión con el Señor, y obviamente de otros elementos que son significativos en el ámbito de la confianza, que esto claro, también es un punto para tratar tal vez en otro ámbito, en ¿no? otro La día. confianza. Y esto es sensible mayormente a muchos cristianos, donde han vivido instancias extremosas y otras se han dejado por llevar por instancias que le han dicho que a un religioso así o sí. Y obviamente que es parte, obviamente, de algo que el Hijo de Dios, de alguna forma, está por estas dos instancias, tanto de una acción de alguno que ha sido, que ha hecho las cosas mal, o que le han dicho que ha hecho las cosas mal y no lo ha hecho. Entonces, como fuera, como fuese, el punto está en que al cristiano se le ha privado, o mejor dicho, tiene que trabajar ese trabajo espiritual de poder ser generoso. En su generosidad encuentra también la bendición de parte de lo que Dios quiere seguir haciendo en su vida. ¿Bien? Nosotros llevamos 26 años en el ministerio y nos han fallado muchísimas veces. Hemos Ujú. estado sujetos a pastores desde que hemos comenzado el ministerio. Hemos estado sujetos a apóstoles desde que hemos dado el primer paso en el ministerio pastoral, desde que nos casamos. Siempre hemos tenido gente que nos falló, dentro y fuera de la iglesia, y jamás hemos dejado de servir al Señor. Nunca hemos dejado de pensar que a pesar de todo lo malo, el Señor siempre nos ha sacado, ha hecho que esas cosas redundaran para nuestro bien. Hemos crecido y nunca le hemos echado la culpa a la iglesia, nunca le hemos echado la culpa a dejar de ofrendar porque la iglesia nos hizo tal o cual, o porque el pastor fulano de aquel país nos falló, o porque nos exigía los diezmos y nos presionaban para que, si ustedes supieran la cantidad de apóstoles y pastores a los que estuvimos sujetos, que nos exigían el diezmo y por eso se metían en la congregación para supuestamente que estemos en sus redes apostólicas para sacar el diezmo y las ofrendas y usufructuar del trabajo de los hermanos, no se dan una idea. Pero aún así todos nosotros perseguimos y persistimos en el ministerio. Y no porque seamos pastores, sino porque somos hijos de Dios y hay que obedecer al Señor. Aquel que se escuda en que, ay, porque en aquella iglesia a mí me robaron, por eso no voy a diezmar más, entonces está mostrando lo que hay en su corazón. Ha diezmado y ha ofrendado o ha hecho las cosas para el hombre y no para Dios. Esto tenemos un fiel testimonio. Hace poquito el hermano Jorge contó, un hermano de nuestra congregación, contó muy seriamente acerca de lo que Dios le había hablado a su alma en lo profundo de la oscuridad de la noche, en las mismas puertas de la muerte, casi. Algún día lo vamos a convocar para que esté acá y cuente
su parte negra de la enfermedad, esta del COVID, pero hemos visto que aquellos que se escudan en ese supuesto dolor es porque realmente han hecho las cosas no para el Señor, sino para sí mismos, para beneficio propio, para usufructuar en la multiplicación que le han prometido, lo que sea, como los que ponen su corazón en las rifas para obtener algo, ¿no? Claro. Entonces, creo que es algo muy, 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 se ha clavado en el corazón de la iglesia y es bueno que lo estemos tratando de esta manera para que muchos que tengan esa duda salgan a hablar con sus pastores y decirle, miren, esto no va, si el pastor lo está permitiendo, si hay algún hermano que tiene la intención de hacer algo, esto no lo bendice el Señor. El Señor bendice a la iglesia cuando ofrenda con alegría. Por eso es que debe haber abundancia en la iglesia, porque los hermanos ofrendan con alegría y no con tristeza ni buscando por necesidad. Wow. Sí, te tenía Este, que decirlo nomás. decirlo todo. Bien. Bueno, mira, también es, todo es un proceso de un crecimiento espiritual que lo hace el Señor. No Ujú. es algo que nadie aprende en cabeza ajena, no es que nosotros podamos de alguna manera tratar digamos, de hacer algo, aún con aquellos que dicen, no, yo considero que la rifa, bla, 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 sino que de repente tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. Y nuestra relación con Dios hace que Dios siga glorificándose. Tal vez la pregunta sea en dónde estamos depositando nuestra confianza. Si la estamos haciendo nuestra confianza en el Señor o estamos depositando nuestra confianza en otra cosa. Hay algo bien interesante que me pareció muy, muy, muy sabio que un pastor en algún momento pues nos comentó y nos dijo, fíjate que cuando hay cierta incomodidad para platicar sobre la generosidad, tiene que ver con aquel que está incómodo de hablar con la generosidad porque no es generoso. ¿Sí? Cuando alguien dice, no, es que yo me siento avergonzado de hablar de la generosidad, de la ayuda, eso tiene que ver, habla más de él que de la actitud bíblica que la palabra nos habla. Y eso es muy, muy, muy significativo. Pero como fuera, como fuese, Dios se va glorificando. El punto es justamente el poder entender que Dios va haciendo su perfecta obra en aquellos quienes son sus hijos y los va encaminando, los va guiando. Dice que las ovejas escuchan la voz del pastor, quien es nuestro Señor Jesús. Entonces van confiando y en esa confianza pues van entablando esa relación con Dios, que es la fe, que es una relación de amistad con Él. Entonces, el punto central aquí está en quién confiamos. Claro. Y una cosa que dijimos iba a decir en las reuniones pasadas, pero sí en las cápsulas pasadas, era justamente la diferencia entre un milagro y la magia. ¿M? El espíritu, mejor dicho, más que el espíritu, el pensamiento mágico. El pensamiento mágico es el abracadabra, a ver cómo las cosas van, ¿no? Y el Sí. pensamiento mágico es muy natural, muy de nuestra naturaleza pecaminosa, y que tenemos que entender que cuanto más miseria, cuanto más necesidad hay, más rápido queremos salir. Y si alguien nos promete una rifa, si alguien nos promete una lotería, bueno, tal vez sea esa la salida y se explota en demasía en el ámbito del mundo. Pero lo que la palabra nos habla es que el cristiano no tiene ese pensamiento mágico, sino que entiende el tema de los milagros. Y los milagros tienen que ver con poner los panes y los peces. Pongo mi vida y que Dios se glorifique. Hace algún tiempo atrás estábamos en un país de Latinoamérica y estaba pasando una situación muy crítica, en una crisis que tal vez sea muy parecida a la que pase post pandemia. Sí. Entonces, en un momento había muchos hermanos perdidos su trabajo en la congregación y les dije, hermanos, ¿cuántos quieren que el Señor les provea de un trabajo? Y levantaron casi el 80% de sus manos. Digo, bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a juntarnos aquí a las 3 de la mañana. Vamos a buscar el periódico que es gratis, lo vamos a buscar y vamos a buscar trabajo. ¿M? Aquí nos juntamos a orar, aquí en el templo, y para las 5 de la mañana usted salga a buscar trabajo.
Si para las 10 de la mañana usted no consiguió trabajo, usted duerma todo el día, aunque el vecino le diga que usted está vagabundeando, ¿sí? Pero usted está buscando de parte de Dios un milagro. Era imposible conseguir un trabajo, realmente era un milagro conseguir un trabajo. Y Dios proveyó en su providencia, tal vez no trabajos que los que tenía antes, pero otros trabajos en la congregación, y cada uno de los hermanos dio testimonio de ese milagro. Esto es parte justamente de ese milagro que Dios hace. Uno pone los panes y los peces y Dios lo transforma. Entonces, cuando empezamos a reflexionar sobre este principio espiritual, vamos entendiendo y vamos caminando más allá de toda instancia que humanamente podría pasar. ¿Me explico? Porque hay algo que, y ya esto para concluir, Celi, cuando Jesús... Sí. No, el tema es que muchos tienen esa, por ejemplo, dentro del trabajo también, tienen esa cosa de que les exigen, o dentro del trabajo tienen la implicancia de que tienen que hacer rifas para la venta de algo, ¿no? Para la promoción de algo. Entonces, es un problema con el que no la tiene clara. Entonces, participar de esas cosas o hacer esas cosas, por más que no creamos en eso, estamos en la misma. Sí, O sí, sea, sí. decimos que es como si dividiéramos que en la iglesia somos una cosa y fuera de la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra vida secular, Claro. somos otra. Y vos, como decías al principio, mira, y si nosotros ponemos este texto en su contexto, dice, compartiendo para las necesidades De bueno, Roma, de los santos en primera instancia, practicando la hospitalidad. De repente, de lo que tengo, sea poco, sea mucho, es mi compañero de trabajo, mi vecino, alguien que está pasando por una enfermedad, yo le colaboro, yo le ayudo. Y no tengo que hacer una rifa, no tengo que ponerme diciendo, miren, o ponerme en Facebook, miren lo que puse, ¿no? claro. Sino que tener esa actitud que es la actitud de un genuino cristiano. No se nota, pero, o sea, entiende bíblicamente. Entonces, cuando él le viene, "Y tú no colaboras en la rifa", no te preocupes. No es que yo no colabore, yo ya colaboré, se lo di personalmente. Entonces, ¿quieres el numerito? No lo quiero. ¿Mm? Pero en Claro, definitiva no es lo mismo. no, definitivamente no. No No es es lo mismo. preferible decirle, mira, yo sé que estás en necesidad, te llevo una bolsa de comida y en Oh, otro sí. momento, para que no se confundan las cosas, en otro Sí, momento te doy esos $20 que te bueno, va. sí, sí. Obviamente, aplicando sabiduría, Celi, podés de alguna u otra manera. Hay personas que, vos sabés, que no, o sea, le es más efectivo un gift card o un dinero que una bolsa de papa. Entonces, ¿Está porque bien? el gas, la luz no se paga con papas y cebollas, ¿no? Yo lo Entonces, sé, pero entonces no es el momento apropiado darle el dinero en el momento de la rifa, porque si no le estamos diciendo que estamos claro. de acuerdo con esa situación. Bueno, sí, sí, habría que aplicar sabiduría en ese entorno, ¿bien? Eh, al final del día, la colaboración es para alguien que está enfermo, para pagar un bill en el hospital, ¿cómo se llama? Un bill, un pago en el De hospital, luz o una de luz, lo factura, que sea. sí, sí, un recibo en el hospital. Entonces, todo esto es parte de esa actitud misericordia, de ser parte. Yo soy parte de algo. Bien, entonces también como pasa en la congregación, en su momento nosotros teníamos viudas en la congregación y teníamos que rentar las casas para las viudas. Entonces no poníamos todo el esfuerzo en uno, sino que lo poquito de mucho hacía para que podamos rentar una casa como iglesia, dos casas como congregación, y de esa forma las viudas podían vivir, bueno, las dos viudas que habían en la congregación, ¿no? Las hermanos de la iglesia nunca dejaban de diezmar en ese caso. No, por supuesto. No hacía falta. Claro, ¿por qué? Claro. Porque hay una comprensión, hay una madurez. Una madurez que se da en su relación personal con Dios. No en la imposición de un religioso por el temor de que si no haces esto o lo Claro. otro, se te van a caer o sea, todo el cielo encima. Ujú. Sino que nace desde una actitud de amor generosa, que es en primera instancia el amor que Dios ha tenido para nuestra vida. Claro. Porque al final del día, lo único que como iglesia podemos dar al mundo es el amor de Dios. Sí. O sea, si queremos poner
o sea, hay mejores oradores en el mundo, aunque nos cueste reconocerlo, hay mejores grupos de música en el mundo, aunque no nos guste reconocerlo, y hay mejor iluminación y toda infraestructura en el mundo. En el mundo. Nosotros no podemos competir con el mundo, en el sentido que ni nos interesa, pero lo que nosotros podemos dar, que el mundo no da y no tiene, es el amor de Dios. Entonces ese amor nos impacta y empezamos a tener esa relación. Ahora, creo que esta cápsula puede ayudar a un cristiano para decir, y bueno, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para sabiamente, digamos, de alguna manera, explicarle a mi tío, a mi tía, a mi papá, a mi mamá, a mi vecino, que yo no es que no soy generoso o no quiero participar en la ayuda, ¿sí? Sí. No, yo lo voy a hacer y me voy a interesar, pero no de esta manera, ¿bien? Y dentro de la congregación, obviamente, que como decía Alejandro desde México, decía, obviamente no es lo correcto. No es lo correcto porque la providencia de Dios viene a partir de la actitud generosa de los hijos de Dios. Entonces, si de repente no están los recursos para algo, seguramente Dios en su providencia nos va a enseñar. ¿Cuántas veces nosotros tuvimos que doblar rodillas, buscar al Señor y permitir que Dios se glorifique? Y fue una enseñanza espiritual. Sí. O sea, Dios a veces nos pone en situaciones así para que doblemos rodillas, tanto familiarmente como... Claro, también una cosa, Celina, mira, la falta de trabajo es una prueba. Sí. ¿Sí? Es una prueba, es como una gripe o gripa en esta parte del continente. Y esto te baja las defensas. Entonces, te podés pegar otra cosa. Sí. La falta de trabajo es una prueba, ¿sí? Pero la tentación es tomar acciones, no sé, que no son correctas, como esa máxima en México, el que no tranza no avanza. Me explico, hay un montón de cosas que se dicen en el ámbito humano, y que cuando uno está pasando por necesidad empieza como a tener más ruido en la cabeza, ¿no? Pero bueno, esa es la lucha espiritual, es decir, bueno, estoy en un momento de prueba, pero no voy a ceder a la tentación, ¿sí? En este aspecto específico. No voy a ceder a la tentación de comprar un numerito a ver qué saco. Claro. ¿Sí? Así que ¿cuánto vamos? Ya estamos. Ya estamos, ¿no? Terminar. Por eso elegí esta canción para empezar. De mi maldad Él me libró, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Estamos dependiendo de su gracia y de su amor, que es sublime en toda situación, en toda circunstancia. Pero por sobre todas las cosas, ante estas cosas que van haciéndose normales dentro del mundo, y aparentemente dentro de la iglesia y en algunos cristianos, nosotros tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos dice en su palabra. Por eso no podemos hacer caso omiso al estudio de la palabra todos los días. Estudiar la palabra de Dios nos libra de cometer errores, estando bajo la sublime gracia del Señor y de su amor. Él nos va a rescatar. Así que los queremos dejar con esta palabra de parte del Señor, ¿sí? Examinarlo todo, retener lo bueno, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas sean añadidas, ¿ok? El Señor les bendiga. Dice Silvia en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Exactamente, Silvita. Y esto es buena adictivo. Palabra. Claro, es adictivo y obviamente no edifica en absoluto. Exactamente. Participar de las rifas no edifica. ¿Lo podés hacer? Nadie te obliga. Nadie te va a obligar a que no lo hagas. No vas a venir a la iglesia y preguntarle al pastor y decirle, ¿puedo participar de una rifa? Pues todo te es lícito. ¿Pero te edifica? Eso es lo que como cristianos deberíamos preguntarnos. ¿Nos es permitido de parte del Señor? Eso es lo que debemos buscar en la palabra del Señor. Acá, ¿y dónde ponemos nuestra confianza? Porque nuestra confianza la ponemos en algo que está por fuera, o la ponemos en el cuidado providencial del Señor. Entonces, es una dinámica espiritual, es un trabajo espiritual
de decisiones, ¿no? Cuando Bien. vos estabas enseñando mi experiencia con Dios, que es un discipulado maravilloso, es Sí. esa crisis, ¿no? Donde decís, bueno, ¿qué hago? Crisis Camino de... para un lado o para el otro. Y ahí es donde Dios se va glorificando en las decisiones que vamos tomando. Amén. Bien. Muy bien, nos despedimos. Esperamos haber respondido a esta pregunta. Que haya quedado. Seguramente tenemos muchos versículos más. Si alguien Sí. quiere después, digamos, profundizar, ahí por texto se comunica con mi Les esposo, mandamos conmigo, y le mandamos el estudio para tener mucho más información. exactamente. Nos despedimos. El Señor los bendiga. Tengan buena noche. Descansen en el Señor, como siempre les decimos, y que la paz de Cristo gobierne sus corazones. Quería mandar un saludo a Dayana también, el pastor y la pastora Rodrigo y Dayana. Diana. Sí, sí, sí. Un besito para ellos Y también. ellos, sí, 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 son maravillosos, compartimos el ministerio juntos, Rodrigo y Dayana, ¿sí? Compartimos el ministerio juntos. Y a todos los que se han conectado aquí, les mandamos un abrazo y nuestra bendición. Bendiciones, descansen en el Nos Señor. vemos. Bye.